Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. A veces la palabra de Dios, los pasajes del Evangelio, que se van sucediendo unos a otros, nos hablan con una belleza terminológica, hacen un retrato, dibujan verbalmente una escena de una preciosidad, y cuando uno se para a leer el texto, solo ha leído una frase o dos frases. Por ejemplo, en este comienzo del capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, dice: aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Pero qué cosa tan bonita, si uno se parara a pensar en ver a Jesús. No se sabe de qué casa salió, no se sabe si es su propia casa, si es la casa de su familia o de casa de sus apóstoles, donde se estuviera hospedando. Y es un hombre, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, que sale y se sienta junto al mar. Pero inmediatamente acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. ¿Cuántas veces le pasa a Jesús lo mismo? Y curiosamente se sentó, una expresión importantísima, incluso en sentido plástico. Jesús se sentó significa la cátedra, que la barca a la que se ha subido, fuese la de Simón o de otro pescador, se convierte en una cátedra desde la que Jesús enseña a la gente que está en la orilla. Jesús sale de casa, no dice con qué motivo, dice que se sienta junto al mar, quizá esperando a que viniera la gente a escucharle, quizá a orar, quizá a contemplar la belleza del lago, la belleza del mar. Y sin embargo, al acudir tanta gente, él no se siente interrumpido por la presencia de las muchedumbres, sino al contrario, no desaprovecha la oportunidad de evangelizar y de anunciar. Es el primer detalle, después de la descripción de la escena, en la que me fijo. ¿Y cuántas veces a nosotros nos pasa exactamente lo contrario? Que desaprovechamos tantas oportunidades de evangelizar, desaprovechamos tantas oportunidades de hablar. Las gentes nos buscan, tenemos tantas oportunidades, se nos presentan tantas ocasiones para hablar de Cristo, para hablar del Evangelio, para hablar de la palabra de Dios, para hacer el anuncio de una palabra viva que puede transformar el corazón de los hombres. A veces puede ser un enfermo, un compañero de trabajo, una tertulia en familia, el encuentro con un vecino en el portal, en el taxi, en el autobús, en el metro, en el tren. ¿Cuántas oportunidades sentado en el avión? A veces podemos pasarnos horas sentados al lado de otro ser humano y no somos capaces de intercambiar una sola palabra. Y sin embargo, hay personas que para el mal no desaprovechan el tiempo ni desaprovechan la oportunidad. Y dice que era tal el gentío que se arremolinaba alrededor de él que tuvo que subirse a una barca. Se sentó, ese signo del que enseña con autoridad, y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Dice que les habló muchas cosas en parábolas. El Evangelio nos narra una. Fijaros que es una parábola, es una historia tan importante en el magisterio de Jesús, en las enseñanzas de Cristo, que es la parábola que más veces se nos ha relatado. Y curiosamente, estando en un contexto de mar, marino, usa una metáfora, una parábola, una imagen de la agricultura. Es la parábola que más veces se nos relata en los evangelios, por lo que debe de ser de una importancia capital. Aparece solo en los 3 evangelios sinópticos, pero aparece 4 veces la narración de esta parábola, porque uno de los evangelistas la relata 2 veces. ¿Qué importancia no tendría esa parábola para la primitiva comunidad cristiana, que cuando recuerdan las enseñanzas de Jesús y las quieren transmitir por escrito en sus evangelios, recuerdan esta parábola con todo detalle? Y así entramos en el meollo de su enseñanza. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. En otras parábolas, en otros relatos de esta misma parábola,
hará un análisis muy pormenorizado de el sembrador es el Padre, la semilla es la palabra de Dios, la tierra es el corazón del hombre. De hecho, los apóstoles le pedirán que se la explica en casa, a ellos a solas, con todo lujo de detalles. Pero aquí hace un relato muy sobrio San Mateo. Dice, al sembrar una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Es decir, es una semilla superficial. Uno escucha y lee y va a misas y palabras, pero es a la orilla del camino, no tiene raíces, es algo que no tiene profundidad. Cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se la comieron. Es decir, todo aquello que roba la palabra de Dios, que no deja que la palabra de Dios llegue a buen fruto, llegue a fructificar en nuestra vida. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Mirad qué importancia es. Yo soy un hombre, soy una mujer de raíces profundas. ¿Dónde están mis raíces? ¿O soy simplemente un hierbajo que está a la orilla del camino, en terreno pedregoso, que no tiene raíces hondas, que venga la sequía o pegue el sol o lo abrase? No va a sucumbir, porque tiene raíces profundas. Y muchas veces tenemos unas raíces cristianas muy vanas, muy superficiales, de muy poco empuje. La raíz profunda es la fe, la esperanza y la caridad. Estar firmemente, dice San Pablo, enraizados en Cristo. Raíces profundas, como ese árbol, como el roble, un árbol que tiene raíces tan profundas que venga lo que venga, la tormenta, el viento y el sol, no se inmuta. ¿Por qué? Porque esa palabra de Dios ha echado raíces en mi vida. Soy una persona que está preparado al embate de la cruz. ¿Cuántas veces escuchamos de buen grado, vamos a un retiro, un encuentro, unas jornadas, un cursillo? ¿Cuántos retiros no están de moda hoy en día? Pero cuando yo salgo de esos retiros lleno de entusiasmo, lleno de euforia, soy una persona de raíces profundas. Esa raíz que se va ahondando en el día a día tras día de una vida vivida de fe, alimentada continuamente por la oración, nutrida por los sacramentos, no como actos o ritos mágicos, sino como una palabra viva de Dios, como actos y gestos y acciones santificadoras de Jesucristo que actúa en mi vida y produce fruto. La fe, la esperanza y la caridad, que son las virtudes teologales sobre las que se edifica la vida profunda de un cristiano. Y sobre esas virtudes teologales, las virtudes morales, la justicia, la templanza, todas estas, la fortaleza, todas estas virtudes, añadimos la humildad, la perseverancia, la tenacia, todo aquello que da vigor y fortaleza a la vida cristiana. Una persona de profundas virtudes, de vida sacramental, cuando la palabra de Dios cae en su tierra, no es una palabra que la pueda achicharrar el sol. Sería muy útil que nos paráramos a pensar, ¿qué es lo que mata la palabra en mi vida? El sol que abrasa y mata la semilla, ¿de qué es un signo en mi vida? A lo mejor es la televisión o el internet, a lo mejor son los amigos o el fútbol o todo aquello en que se nos va la banalidad de la vida, la superficialidad de la vida. Esto se da mucho en el clero, se da mucho en la vida religiosa, porque nos hemos convertido en profesionales de la palabra de Dios por todos sitios, grupos de palabra, tenemos que predicar, pero es una palabra honda, viva, con raíces, que está produciendo fruto en mi propia existencia, o yo, que soy el predicador de la palabra, soy el primero que me debía de preguntar, ¿no será una palabra que brota enseguida, pero en cuanto viene el sol la abrasa y por falta de raíz se seca? Dice que otra parte de la semilla, el tercer grupo, cayó entre abrojos y crecieron y la ahogaron. La semilla sí cayó, la semilla sí ha crecido.
pero no he sido capaz de arrancar de mi vida los vicios. Queremos que convivan en el corazón del hombre, que es la tierra, las virtudes que queremos practicar, pero al mismo tiempo los vicios de los que no nos queremos apartar, a los que no queremos renunciar. Me acuerdo una vez leyendo la biografía del padre Nieto, este santísimo sacerdote, que además fue director espiritual, aparte de incontables sacerdotes y obispos españoles, fue director espiritual de don José Rivera. Leyendo en su biografía, ya al final de su vida, un grupo de seminaristas a las puertas de la ordenación fueron a visitarle ya muy anciano en su habitación y le pidieron al padre Nieto, que ya que estaban a las puertas de la ordenación, que les diera un consejo. Y yo me quedé pasmado cuando leí el consejo que le dio. Le digo: solo os pido que nunca celebréis misa en pecado mortal. Qué gran comienzo de la conversión de la vida de un sacerdote. Nunca celebres misa en pecado mortal. O para todos los cristianos, nunca recibas la Eucaristía en pecado mortal. ¿Qué es lo que pasa? Quiero comulgar, pero no quiero renunciar al pecado mortal. Y estoy cometiendo un sacrilegio. Y eso ensucia mi vida y mata la palabra. Dios, que quiere transformar mi corazón, quiere caer en tierra fértil y producir fruto. Queremos la palabra de Dios, queremos los sacramentos, pero no queremos renunciar al pecado, no queremos renunciar no solo al pecado mortal, no quiero renunciar al pecado venial y no quiero renunciar a mis apegos. Y los apegos matan la palabra de Dios, a veces mucho peor que el pecado mortal, porque el pecado mortal es una cosa muy grosera, muy evidente, es una cosa muy grave, muy obvia. Pero los apegos, esos apeguillos, pero mientras no estemos dispuestos a desenraizar, esto San Juan de la Cruz lo dice con mucha vehemencia, hasta que no esté dispuesto a desenraizar mis vicios, mis apegos, nunca la palabra de Dios va a producir fruto en mi vida.